Ya, hemos hablado varias veces de este tema. Ustedes ya lo manejan un poco en el tema del Scratch. En un programa, ¿qué cosa es? Es un proceso, ¿cierto?, que transforma datos de entrada en datos de salida. Esa es mi pega. Aquí en el proceso es un programa. En informática nosotros hablamos de procesos más que de programas. Para un informático, un programa es una entidad que no tiene vida. En cambio, cuando yo ejecuto ese programa, se transforma en un proceso, es decir, cobra vida. Empieza a hacer lo que tiene que hacer. Cuando es programa, está ahí escondidito y durmiendo dentro del disco duro. Una vez que lo ejecuto, se transformó en un proceso porque eso se está ejecutando en la memoria y en el procesador. Esa es la diferencia. ¿Y qué es lo que hace? Transforma los datos de entrada en datos de salida a través de ciertas reglas que yo debo establecer. Habíamos mencionado también que había lenguajes, ¿cierto? Y los lenguajes de máquina, de bajo nivel y de alto nivel. Lenguaje de máquina es el nunca bien concebido, historia que dicen que los computadores trabajan con ceros y unos, ¿no? Nosotros dijimos ya que eso no es así, sino que trabaja con impulsos eléctricos, o mejor dicho, con tensiones, con voltajes en los circuitos, y los modelamos como que hay una cierta tensión en el circuito o no está esa tensión en el circuito. Y eso significa 0 o 1, es un modelo. Después hablamos del lenguaje ya de bajo nivel, el lenguaje de ensambladores, en donde ya no trabajamos solamente, entre comillas, con 0 y 1, sino que ya hay algunas instrucciones que son un poco más genéricas, hasta llegar a los lenguajes de alto nivel, que son los que nosotros vamos a trabajar y son los que nosotros programamos. Lo de alto o de bajo nivel hace referencia a si uno está más cerca o más lejos del ser humano, de entenderlo el ser humano. Un lenguaje de alto nivel, si es más parecido a un lenguaje natural o un lenguaje que hablan los seres humanos, y es un lenguaje de bajo nivel, si no es tan entendible por los seres humanos. Esa es la idea. No es que uno sea mejor que otro, sino que son niveles distintos. También existen unas teorías por ahí de que existen lenguajes algorítmicos y los denominan gráficos y no gráficos. Yo creo que el lenguaje algorítmico no es. Descripciones algorítmicas no más podrían ser en lugar de lenguajes. Esto lo digo porque así aparece en la literatura, pero nosotros tenemos una corriente de gente que trabaja en algoritmia que no nos gusta la del lenguaje algorítmico, sino que descripciones algorítmicas. Y esa descripción algorítmica puede ser a través de un gráfico o a través de una prosa. Eso lo vamos a ver a continuación. La palabra mágica eh, para nosotros es algoritmo. No logaritmo, como dicen algunos, sino que algoritmo. Eh, la palabra algoritmo deriva del apellido de este matemático árabe Al-Khwarizmi. Y en términos prácticos, ¿qué es un algoritmo? Es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para solucionar un problema específico. ¿Qué significa eso? Dicho de otra manera, son los pasos que yo le digo a una persona que él tiene que hacer para resolver un determinado problema. Oye, tengo que hacer esto. Ah, entonces tú tienes que hacer esto, 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 pero en este orden para que tengas el resultado correcto. Eso es un algoritmo. Nosotros toda la vida hemos seguido algoritmos, nos han explicado un montón de algoritmos. De hecho, los manuales, todos esos son algoritmos. Cuando usted compra un celular, siempre dice primero haga esto, después haga esto de acá. Están siguiendo un algoritmo. ¿Y lo están siguiendo de qué forma? A veces viene en un gráfico, a veces viene escrito en pasos, paso 1 haga esto, paso 2 haga esto, paso 3 haga esto, paso 4 si no enciende, entonces intente esto. Eso es un algoritmo, es la descripción de cada uno de los pasos que yo debo hacer para poder resolver un problema. Eso quiero que quede bien claro. Eso es un algoritmo. Estamos hablando de la solución a un problema, no de un programa todavía. El algoritmo es la solución. Cuando yo esa solución la transformo a través de un lenguaje de programación en instrucciones de ese lenguaje, entonces eso se transformó en programa. Por lo tanto, queda de manifiesto acá que lo fundamental es la solución al problema, algorítmica, no el lenguaje de programación. Así que no quiero que ustedes después me digan, cuando estamos viendo Python o el lenguaje que nos toque ver, que el problema está ahí. El problema está en el problema, para hacer, aunque valga la redundancia. Cuando usted no puede resolver una tarea de programación es porque el problema lo tiene en el problema, no en el lenguaje. El lenguaje es como aprender a hablar español, inglés, francés, lo que ustedes quieran, es sintaxis. Pero usted le tiene que dar contexto a eso. Y ahí es donde realmente tenemos problemas. Vamos a volver a
hablar un poco más sobre lo que es un algoritmo y algunas ideas al respecto. Ahora, ¿cuáles son las etapas que yo necesito para resolver un problema? Yo las tengo aquí anotaditas, pero aquí en los apuntes están más separaditas cada una de ellas. Vuelvo a repetirlas todas nuevas rápidamente. Lo primero que tengo que hacer es definir mi problema. Definir un problema significa entenderlo, comprenderlo, ser capaz de describirlo. A veces ocurre que a mí me cuenta una persona un problema, pero no me lo da escrito. Entonces yo tengo que definirlo. Eso es lo primero, entender el problema. Una vez que entiendo el problema, ya lo tengo clarito, armadito ahí, como problema no resuelto, analizo cuáles son las partes que componen ese problema. Y para eso yo debo subdividir mi problema en subproblemas. Lo voy abriendo cada vez más. Es como quien hace una disección de algún ser vivo, una necropsia, autopsia, como dicen algunos, ¿cierto? Cuando quieren entender por qué le pasó a una determinada persona, ¿qué es lo que hacen? Hacen un análisis de su cuerpo. Y el análisis empiezan a analizar parte por parte. A ver qué pasó con el corazón. ¿El corazón estaba funcionando o no? ¿Estaba bombeando sangre a qué ritmo? Los pulmones estaban recuperando con oxígeno. El hígado, los riñones, el cerebro, los ojos. Todo eso son partes. Y por lo tanto, cuando se hace un análisis, se describe cada una de las partes que componen el todo. Eso es hacer un análisis, que es lo contrario de hacer una síntesis, que es al revés. Usted tiene todas las piezas separadas y tiene que armar el rompecabezas. A eso llamamos nosotros síntesis. En cambio, lo otro, el análisis, es desarmar una cosa y estudiarla en partes. Eso es fundamental. Después de que yo ya tengo establecido mi problema, tengo establecido las partes, voy e intento ver cómo puedo resolver cada uno de esos subproblemas. Y voy escribiendo los pasos que yo necesito hacer para resolver cada uno de esos problemas. Ahí estoy en presencia de lo que denominamos nosotros el diseño del algoritmo, la secuencia de pasos que yo voy a indicar para poder resolver el problema. Eso es netamente intelectual, podríamos decir. Es netamente propio de cada uno de ustedes. Ahí no hay ningún libro que les permita aprender a resolver estas cosas. Yo les voy a dar estrategias, metodologías, les voy a explicar, voy a hacer varios ejercicios, cómo se resuelven los problemas, pero vuelvo a repetir, estas tres primeras etapas tienen que ver con ustedes mismos, con la experiencia que tengan ustedes, con lo que han hecho ustedes, con lo que han trabajado ustedes, porque no, aquí lo que está en juego es la creatividad de cada uno de ustedes, es lo que está en juego aquí, es cómo piensan ustedes. Y eso es difícil. Yo no puedo enseñarles a ustedes a pensar. Usted tiene que aprender solo cómo pensar. Es su cerebro. ¿Por qué? Como ya se los mencioné antes, hay varias estrategias de aprendizaje. ¿Cómo aprendemos todos? Cada uno de nosotros aprende de una manera distinta. Y sería bueno que ustedes también le hicieran una miradita a esos tests que hay para que ustedes mismos se vayan entendiendo. Aquí, para aprender a programar, tengo que entenderme yo. Tengo que saber cómo pienso, tengo que saber cómo resuelvo las cosas. Pero no resolverlas por resolverlas, sino que de manera consciente. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo he pensado? ¿Qué busqué? Leí libros, vi videos, ¿qué cosa hice? No hacerlo solamente, sino que dejar registro de lo que hicieron. Ir registrando paso a paso todo lo que hacen. Esto es como los investigadores cuando están haciendo alguna investigación, algún experimento, y van anotando todo lo que están haciendo. Eso es lo que tiene que hacer usted siempre en esta etapa. Es la etapa más tediosa y la más compleja. Y en la que más tiempo les va a dedicar a ustedes. Más que la etapa que viene, que es la codificación, que es la transformación de esa serie de pasos que yo indiqué, ahora las voy a escribir como programa a través de un lenguaje de programación. A eso le llamamos nosotros la codificación. Y ese es el error que existe en la comunidad en general, en el contexto de cuando hablan de programación, piensan que es de aquí hacia abajo. Cuando dicen, no, si vamos a programar, sí, eso es re fácil. Algunos dicen, no, si es re fácil, si para eso están los técnicos programadores. La programación, no. La programación parte de más atrás. La programación parte de la definición del problema. Porque programar significa resolver un problema a través de un computador. Eso es programar. No es codificar, sentarme a escribir algo. La codificación, por eso nosotros hacemos la diferencia. Los informáticos siempre andan hablando, vamos a ir a codear, dicen. Codear significa que van a ir a escribir un programa. Pero la codificación. Y ahí en la codificación yo puedo estar tranquilamente con un manual al lado, con una chelita al otro lado y estoy transformando
mi diseño, mi listado de frases que yo debo hacer para que resolver un problema. Después de eso viene la prueba y la depuración, fundamental. Debo probar que mi solución informática efectivamente da respuesta al problema, al que está acá arriba. Y por lo tanto, debo probar todos los casos posibles que se puedan dar, los casos genéricos, o sea, no todos, porque es imposible, uno no puede probar todos los casos nunca. Pero voy a probar los que se denominan las condiciones de borde de mi problema, donde efectivamente pueden haber situaciones raras, como por ejemplo números muy grandes, números muy pequeños, números positivos, un número negativo, no todos, algunos. ¿Qué pasa con el cero, si son cosas numéricas? ¿Qué pasa si son cosas, palabras? ¿Qué pasa si traen puros números? Debo probar. Y cuando detecto un error, nosotros vamos y hacemos lo que denominamos en informática una depuración. Vamos a depurar el código. Ojo, yo no depuro el algoritmo, yo depuro el código, es decir, el programa. Y después de eso está la documentación, que en realidad es una etapa que es transversal a toda esta cosa, porque yo debería ir documentando desde que defino mi problema hasta que termino de depurar. Voy a escribir, ahí están los manuales de usuario, los manuales técnicos, está todo el material que yo necesito para que después otra persona pueda entender lo que yo hice. Y finalmente está una etapa que se denomina mantenimiento o producción, o cuando ya entra en producción un producto, puede que en el momento de ejecución, que cuando ya están trabajando con ese programa, se provoque algún error. Y en ese momento, entonces nos vamos a lo que se denomina etapa de mantenimiento. Y hay dos tipos de mantenimiento, como todo en la vida. Hay un mantenimiento que es correctivo y un mantenimiento que es preventivo. El correctivo es cuando se detectó un error en mi programa. El preventivo es cuando yo voy a revisar constantemente y preguntándome si puedo mejorar o no puedo mejorar mi programa. Le pongo un botón más, le pongo un botón menos. Eso es preventivo, para que se vea mejor. Ya. Esas etapas que yo se las mencioné aquí de una manera bastante rápida, están descritas acá. Eso ustedes lo tienen que ahí. Una de las gracias del algoritmo, y esto ya es tipo prueba, generalmente preguntas, ¿cuáles son las características de un buen algoritmo, cierto? Y vuelvo a repetir, el buen algoritmo es la secuencia de pasos que yo hice. Ahora la pregunta a ustedes, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo hago? Y es ahí en donde nosotros ya los que tenemos un poco que trabajamos en esta línea de algoritmia, que nuestra especialización es la algoritmia, en resolver problemas, hemos descubierto efectivamente durante muchos años se trabajaban en lenguajes, como dije yo, algorítmicos, en donde se les enseñaba a los estudiantes una estructura que era demasiado rigurosa, rígida, para poder encontrar soluciones a algún problema. Y ahora nosotros somos un poco más, hemos comprendido un poco cómo funciona cada uno de nosotros, y para nosotros el algoritmo, efectivamente, la primera versión que usted va a hacer de la solución de un problema, la debe escribir como a usted le interese, o como usted sea capaz de entenderla. Porque esa primera versión de la solución es para usted. Ni siquiera se la va a mencionar a los demás. Por lo tanto, si usted está acostumbrado a resolver problemas a través de dibujitos, entonces haga dibujitos para ver cuáles son los pasos. Si a usted le gusta hacer esquemas, haga esquemas. Si a usted le gusta hacer gráficos, haga gráficos. Si a usted le gusta escribir, escriba. Escriba la solución, escriba todos los pasos, todo lo que usted quiera. Pero hágalo porque ahí usted va a ir pensando, ahí va a ir analizando su cerebro cuáles son las etapas que yo voy haciendo y las voy escribiendo, las voy dejando dibujadas, escritas, como quieran ustedes, pegoteadas, pegadas en post-it, da lo mismo. Usted es el que tiene que ordenarse. Yo no puedo obligarlo a usted a que me haga un esquema, que me haga un diagrama de flujo, no sé. Porque todos pensamos distinto y cuando estamos diseñando un algoritmo estamos en una etapa netamente intelectual, en una etapa netamente de pensamiento. Y por eso cuesta programar. De hecho, es una de las tareas más complicadas que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque tengo que primero darme cuenta cómo funciona mi cerebro, en el orden en que funciona, para ser capaz yo después de escribir eso que mi cerebro está haciendo. No basta con resolver un problema. Yo siempre he dicho, cuando ustedes resuelven una ecuación, el profesor de matemáticas le interesa saber si le quiere igual a 5 o le igual a 6, no sé. A mí no me interesa si es 5 o 6, a mí me interesa qué es lo que hizo usted para llegar a decirme si era 5 o 6. Eso es lo que me interesa a mí. ¿Qué es lo que hizo usted
cuáles fueron los pasos que usted tomó, qué fue lo que usted pensó, qué fue lo que dejó de lado, qué fue lo que usó, qué fue lo que tuvo que investigar, para poder decirme que el resultado era un 5 o era un 6. Que para mí eso es un mero accidente al final, sino lo que me interesa es que usted fue capaz de modelar lo que hizo. Y modelar significa escribir y dejar de lado aquellas cosas que no son necesarias y incorporar aquellas cosas que efectivamente son útiles y necesarias para la solución del problema. Eso es lo que yo quiero que les quede más que claro. Por lo tanto, un algoritmo debe tener siempre un punto de inicio, debe ser definido. ¿Qué significa eso? Que cada una de las cosas que yo voy a escribir no se preste a doble interpretación. En un principio es complicado, es complejo, por eso digo yo, la primera versión no se la muestran a nadie, la conocen ustedes nomás, la escriben ustedes nomás. No debe permitir dobles interpretaciones, todos deben entender lo mismo. Por eso después nos vamos acercando cada vez más, en lo que vamos a ver también, que se llama refinamientos sucesivos. Yo tomo una solución inicial y la empiezo cada vez a depurar más, le doy una vuelta, otra vuelta, la voy limpiando. Eso le llamamos refinamiento sucesivo, hasta llegar a frases claritas en donde es imposible que una persona entienda una cosa que no es. Y eso es lo que después nosotros tomamos esa frase y la transformamos a un lenguaje de programación. Y los lenguajes de programaciones no nos permiten dobles interpretaciones. Así que ese es el problema. No podemos tener frases que no queden claro lo que hay que hacer. Por eso nosotros somos bien cuadrados los informáticos. Cuando le preguntan a uno, uno hace la pregunta. Y para nosotros las preguntas son sí o no, verdadero o falso las respuestas. No entendemos el más o menos. El con sí, con sa, como dice alguno, cuando uno les pregunta, oye, ¿cómo estáis? El informático te tiene que responder inmediatamente, ¿estoy bien o estoy mal? Porque estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque la lógica funciona así. Yo no podría programar algo así si me preguntaras cómo estáis más o menos. ¿Qué es más o menos? ¿Es más o es menos? No se entiende. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, tengo que ser rigurosos. Riguroso. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Sí o no? ¿Me tomo la piscola al seco o no me la tomo al seco? Pero no hasta por ahí, no hasta donde llegue. No, esa cosa no funciona. Y debe ser además general. Cuando yo escribo un algoritmo no resuelvo la ecuación para llegar a 5, sino que la descripción que yo hice me va a permitir a mí resolver cualquier ecuación que sea de esa forma o cualquier tarea que tenga las mismas características. Ya no me va a interesar, por eso no me interesaba el 5 o el 6, sino que mi problema da soluciones a todo ese conjunto de situaciones que son similares. Yo se lo aplico a ese conjunto y voy a tener la solución de todas. A eso le llamamos nosotros que debe ser general. Y debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución, es decir, no pueden demorarse mucho. Y se van a demorar de acuerdo a lo que haya que demorarse. O sea, si están procesando millones de datos, obviamente es muy probable que demorarse 2 semanas en terminar su programa es normal. Y se los digo yo, es normal. Pero si están haciendo un programita chico como los que hacemos nosotros ahora, demorarse más de 30 segundos en su programa ya es grave. Los programas deberían ser rapidísimos. Los computadores son rapidísimos. Recuerden que hace cientos de millones de operaciones por segundo un computador. Por lo tanto, si hacemos un programita simplecito que sume 2 números y se demore media hora, hay algo raro. No puede ser. Debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución. La codificación, como les dije yo, ya es la etapa de la programación, que es donde lo que todo el mundo conoce como programación, que es donde transformamos nuestro algoritmo en un programa a través de un lenguaje de programación. Y eso es lo que hemos mencionado. Los algoritmos también deben tener ciertas propiedades. Cuando uno dice que un algoritmo está correcto, significa que da solución al problema, no que no se cayó, que no tuvo fallas. Vuelvo a repetir eso. O sea, cuando yo les dé tareas, si ustedes me digan, pero profe, el programa igual no se cae. Perfecto. Pero, ¿es correcto? Sí, porque no se cayó. No es correcto. Un programa es correcto si da solución al problema que se planteó en los términos que se planteó. Esa es, nosotros trabajamos ahí a los ingenieros cuadrados. Si al ingeniero le dicen allá, allá. Eso hay que hacer. Además tiene que ser eficiente. Y aquí entramos a la que lo habíamos mencionado ya, ¿cierto? ¿Eficiencia y eficacia es lo mismo? No. Eficacia es hacerlo. Eficiente es hacerlo, pero en la menor cantidad de recursos. Así que ahí estamos
Estamos claros, nosotros somos eficientes. El ingeniero tiene que ser eficiente. Para eso los preparan ustedes en matemática, en cálculo, en todas esas cosas, en derivadas que están trabajando ahora, porque con las derivadas van a poder ustedes maximizar o minimizar. Y eso es eficiencia. Maximizo la producción, minimizo los costos. Eso se habla siempre. Tiene que ser sencillo de expresar, tiene que ser simple, lo más simple posible, no darse muchas vueltas. Tiene que ser repetible. ¿Qué significa eso? Que si yo mi algoritmo lo ejecuto 15 veces con los mismos datos, las 15 veces me tiene que dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque no es ambiguo. Nadie entendió una cosa que no correspondía. Y como dijimos, finitos y debe siempre terminar. Las recetas de cocina, como me dijeron algunos, no presentan estas propiedades. Las recetas de cocina parecen un algoritmo, ¿cierto? Pero no son algoritmos. Si yo tomo una receta de cocina, buscamos en Google y googleamos una receta de cocina para ver por qué no son algoritmos, que siempre lo hacemos, ¿cierto? Receta de cocina. Receta de cocina. Veamos si hay alguna receta. ¿De qué cosa quieren hacer? 32 recetas de cocina. No tengo idea de qué son estas. 32 recetas. La receta la podéis ver aquí. A ver, no tengo idea de qué es lo que hace esa receta. Para hacer un quiche de 4 quesos. Con nueces, receta fácil. Si ustedes leen eso, se dan cuenta, me están indicando todos los pasos que yo debo hacer para hacer un quiche. Ahí me dicen, primero me dan los ingredientes, ¿cierto? Una masa quebrada, una lámina, leche evaporada, 2 huevos, queso azul, queso mozzarella, queso de oveja curado, queso de untar tipo Filadelfia, nueces para decorar. Y después dice, de 4 quesos, una tarta, aquí me explican. Primero la preparación, dice, aquí están dando el algoritmo, aquí están dando la forma de hacerlo, ¿se dan cuenta? Precalentamos el horno a 200 grados, calor arriba y abajo, ponemos la lámina de masa quebrada encima de un molde desmontable de tartas previamente engrasados, vamos a hacer un primer horneado, vamos a hacer unos 12 minutos a 200 grados, preparamos el relleno, en un bol añadimos los huevos, la leche evaporada, una pizca de sal y una pizca de pimienta, mezclamos y ahí está todo eso. Y yo se supone que si yo sigo esa receta, debería tener un quiche, cosa que lo más probable funcione. Que me quede rico es otro cuento. Pero si yo le doy la receta a varias personas, les aseguro, y a todas las personas les pongo los mismos ingredientes, la misma marca, todo similar, y que me hagan el quiche, les aseguro que no todos los quiches van a quedar iguales, aunque todos siguieron la misma receta. Ese es el problema. ¿Y por qué ocurre eso? Y gracias a Dios ocurre eso, porque las recetas no son algoritmos, sino que son descripciones nomás. ¿Por qué fallan las recetas? Fallan en lo que yo les indiqué acá. Fallan en no permitir dobles interpretaciones. Las recetas de cocina están llenas de interpretaciones subjetivas. De partida partimos con 2 huevos, dice usted. Ya, pero 2 huevos, ¿de qué tamaño? Porque si tengo 2 huevitos chicos y 2 huevos grandes, lo más probable es que la masa no me va a quedar igual. Por lo tanto, no van a quedar igual los dos kits. Esto ya está bien porque son de 100 gramos, 75 gramos. No dan, pero aquí nos dicen tipo Filadelfia, ahí ya nos mataron. Y nueces, 7 para decorar. ¿De qué tamaño las nueces? ¿Molidas, no molidas? No tengo idea. Sal y pimienta. Después empiezan acá, precalentamos el horno. Ponemos la lámina de masa quebrada encima de un molde desmontable, hasta ahí vamos bien. Y sin estirar la masa, vamos adaptándola al molde, sobre todo en las esquinas. Pasamos el rodillo por encima para quitar la masa y pinchamos la masa con un tenedor. ¿No? Es entendible. Vamos al primer horneado de la masa, está ahí también entendible, pero después aquí dice, en un bol añadimos los huevos, la leche evaporada, una pizca de sal. ¿Qué es una pizca de sal? Alguien me puede decir, sí, tomar un poquitito de sal. ¿Pero cuánto poquitito? Porque esa pizca de sal depende del tamaño de los dedos de la persona que está tomando la pizca. ¿Se dan cuenta? Si lo toma una persona pequeña, lo más probable es que la pizca sea unos poquititos gramos. Si una persona grande tiene las manos grandotas, toma una pizca, capaz que saque un cuarto de sal. Lo mismo que con la pimienta. En trozos muy pequeños, incorporamos, vertemos en un caso el relleno sobre la masa, los nueces, precalentamos. Después, durante unos 15 a 18 minutos, no es exacto,
son 15 o 18, o hasta que veamos la masa crujiente. Pero ¿crujiente para quién? ¿Para mí? ¿Para ti? ¿Cómo sé yo cuando ese crujiente está de acuerdo? ¿O cuando la masa está cuajada y tierna pero no dura? O sea, son conceptos totalmente subjetivos, ¿se dan cuenta? No podemos nosotros, y todas las recetas están llenas siempre de eso, una pizca de sal, una cucharadita de esto, una cucharada de esto otro, un dash de limón. Son cosas que no nos van a permitir a nosotros. Por lo tanto, las recetas de cocina parecen algoritmos, pero no son algoritmos, que quede claro, ¿ah? ¿Y en qué fallan? En que es irrepetible seguir 2 veces la receta y obtener el mismo resultado. No puedo, no ocurriría. Ahora eso, generalmente, ¿qué es lo bueno que tiene? Que efectivamente depende de la mano de las personas una buena receta. Menos mal, porque si no, el cheque sería el mismo en todos lados, tiene gracia. Hablamos sobre la calidad o ciclo de vida del software. El- Aquí es importante que ustedes entiendan que nosotros vamos a escribir programas. Eso que quede claro. Programas simples que resuelven problemas simples que ustedes necesitan tener resueltos para seguir trabajando en su vida diaria como ingeniero industrial en distintas tareas que les correspondan. Los grandes software no los van a hacer ustedes. Cuando usted va a una empresa y necesita informatizar completamente la industria, usted va a recurrir a una empresa de desarrollo de software para que le desarrollen sus programas. Yo me estoy refiriendo aquí a aprender a programar. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer los cálculos de repente necesarios para optimizar algún producto, para entender alguna cosa, para jugar con logística, como van a ver más adelante con el profesor Vladimir, ¿cierto? Ese tipo de cosas las necesitamos programar. Sí o sí. Yo le he dejado ahí unos videos aquí en el LMS, ¿cierto? Que hablan de por qué es bueno programar. Todo el mundo debe saber programar, todos los ingenieros deben saber programar. La historia de Python, léanlo, véanlo, escúchenlo. Si van a tener una semana ahora de descanso, vean eso, entreténganse ahí. Yo también les dejé por aquí la industria 4.0 y el futuro, reto y oportunidad de la cuarta revolución industrial, las tecnologías para entender la industria 4.0. Todos estos son videos que se los dejo ahí que ustedes lo echen una miradita, véanlo. Y les dejé también porque tenía que ver un poco con esto para motivar el por qué es necesario trabajar o por qué es necesario que ustedes se manejen en tecnología. Porque un ingeniero ya no se entiende que no sepa tecnología. Un ingeniero no se entiende que no sepa esto. Ese documento ustedes lo tienen. Ese documento ustedes lo tienen acá. Ese se llama Industria 4.0. Lo voy a dejar acá para no tener que darle peso a la red. Miren ustedes esto. Es una reunión del año 2017 de gente que se reunió y nos reunimos a conversar sobre el impacto de la industria 4.0 en la formación de los ingenieros. Eso es fundamental. ¿Y qué es la industria 4.0? Ustedes, lamentablemente para ustedes, el apellido de su carrera es Ingeniería Civil Industrial. Por lo tanto, usted tiene que saber todo lo que está pasando en el mundo de la industria. Y tiene que entender que las industrias ahora están viviendo lo que se denomina la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Les guste o no les guste, ahí está. Y eso es lo que les va a tocar a ustedes trabajar en ese tipo de industrias, no en las que tenían de hace 5 años atrás, 10 años atrás. Ustedes van a titularse en 5 años más. Por lo tanto, ya la industria 4.0 llegó, y llegó hace unos 5 o 6 años a Chile, por lo menos al mundo ya hace más de 10 años. Y por lo tanto, hay que saber tecnología. Tiene que saber que es la 4.0, métase a internet, hay hartos videos, yo les pasé varios. Aquí está un resumen un poco de la revolución, aquí estamos acá nosotros, y en qué se fundamenta cada una de ellas para entender por qué la asignatura que yo les menciono es importante. La primera revolución industrial está basada obviamente en la energía del vapor, ¿cierto?
Estamos hablando de que en el 1784, el primer telar mecánico con esta cosita. Estamos hablando de 1800. La segunda revolución industrial inició a fines ya de 1800. Aquí hablan de 1870 en un matadero, en donde crearon el tema de la cinta transportadora, y ahí se surgió toda esta cosa de producción en escala, en masa, en líneas de producción. Esa es la idea. Basada en la producción en masa que se alcanza gracias al concepto de la división de tareas y el uso de energía eléctrica. Desde aquí teníamos vapor, electricidad, líneas de producción, y saltamos a la tercera revolución industrial, que de hecho la revolución industrial comenzó ahí, pero el que le dio el impulso a la segunda revolución industrial y transformó la industria fue nuestro amigo Henry Ford, el dueño de la máquina de la marca de autos Ford, que fabricaba autos, tenía una línea de ensamblaje de producción, en donde él especializó a cada uno de los operarios para que hiciera una cosa, y los autos iban avanzando en esas líneas de producción, que es lo que hacen el día de hoy las mismas empresas, pero a diferencia de que eran seres humanos, ahora son robots. Pero eso lo hizo este caballero. Y después tenemos la tercera revolución industrial, que está basada en el uso de la electrónica, y esa partieron, fíjense, en el año 69. 69 hasta el 2000, 2010 más o menos. 2000, por ahí todavía podemos hablar de que estábamos en la tercera revolución industrial, basada en la informática, la electrónica, y ahí ya nos parecemos un poco más a la industria. Pero estas industrias controladas por PLC, con controladores lógicos programables, que mucho más del lado del punto de vista de lo electrónico, en donde los mismos circuitos, ¿cierto?, subían, bajaban, y ahí empezamos a encontrar las primeras máquinas o empresas robotizadas, pero todavía no estaban en la cuarta revolución. Y acá, si acá era el vapor, acá era la electricidad, acá era la miniaturización de la electrónica. Esa es la idea. Y pasamos a la cuarta revolución industrial, la nuestra, que está basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos. Miren lo que está hablando. Físicos cibernéticos. Cyber Physical System, CPS. Y hay unos dibujitos de computadores, de tablets, de celulares, de distintos dispositivos, de brazos robóticos, y todos conectados con ese simbolito de conexión. Ese es el presente. En eso estamos. ¿Qué significa eso? Significa que los dispositivos ahora solo se van a encargar de controlarse a ellos mismos. Así va a ser la cosa. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo? Yo les puedo dar un ejemplo que es lo que está pasando ya en Japón. En Japón así ocurren, en Estados Unidos en algunos lugares ya está comenzando a funcionar de esta forma, pero imagínense ustedes que están en no sé, veámoslo más chicos, supongo que estamos en un supermercado de esos que tienen los refrigeradores, y ahí lo tienen lleno con bebidas. Se detecta que el refrigerador detectó que una bebida ya se acabó, no tiene stock. Por lo tanto, en la tercera revolución prendió una lucecita para indicarle a un ser humano que se acabó el stock. En este modelo, lo que va a ocurrir es que la maquinita se va a contactar directamente con la empresa, con el encargado de compras, entre comillas, interno, pero para que le avise a la empresa en forma automática de que necesitan esas bebidas al día de mañana. Esa cosa la recibe la empresa, la distribuidora de bebidas, ¿cierto? Y en forma automática, tampoco sin pasar por ser humano, da la orden de que mañana en el camión tanto se rellenen con tantas botellas de bebida a tal dirección. Intervención humana, cero. Si le suena como Terminator, en realidad suena como Terminator. Las mismas compañías. A esto le llamamos en informática el IoT también, ¿eh? El Internet de las Cosas o Internet of Things, IoT. Eso es lo que está pasando ahora. Y así que, y ustedes van para allá. 5 años más van a estar ahí. Por lo tanto, el impacto es terrible para ustedes, para la formación de los ingenieros, porque ahora tenemos que meterle tecnología a todo. Si no le metemos tecnología, estamos mal. Nos quedamos en el pasado. Así que ahí tenemos que... Se me está acabando la batería. Dejen enchufarlo. Ya. Ahí tenemos que
que ponerle. La tecnología más esto es la 4.0. Miren aquí estos autos autónomos. Estos autos autónomos, por ahí hay unos videos, son bien simpáticos de que están funcionando algunas pruebas de esto, en donde los autos solo se detectan si va a haber una colisión o no. O a este auto le llegó un mensaje que es 1 kilómetro más adelante, en el carril de él hay un auto que está detenido, por lo tanto le envían el mensaje directamente y el auto sabe lo que tiene que hacer y se desvía del carril ya. Así de simple. O voy jugando entre, no sé, un LOL entre este auto y este otro auto y tranquilamente. Todo ese tipo de cosas van a funcionar. ¿Y qué va a afectar eso? Para lo que lo van a contratar ustedes en la vida real, para ser más productivo una empresa. ¿Y qué cosa es productiva? Determinar cuánto produjeron y cuánto consumieron. Y lo fundamental es hacer más con menos, o más con lo mismo, o lo mismo con menos, como quieran verlo. Pero en el fondo es una cosa de costo-beneficio. Eso es lo que para allá van ustedes. Y para allá, aquí tienen un montón más de, de cosas que le pueden ver. Por eso les dejé un poco el video, bueno, el video, perdón, la presentación, para ver esto. Vean ustedes los nuevos videos. Se supone que en Japón ya hay robots, en los restaurantes que lo atienden los robots. Y eso significa que van a haber cambios en las ingenierías, que van a aparecer ingenierías nuevas y van a acabarse algunas ingenierías que ya no tienen mucho sentido. Y algunos puestos de trabajo también van a cambiar. Y eso no es porque nos quedamos meter. Y aquí está la tendencia a corto, a largo y a mediano plazo. Usted defina qué es lo que quieren ustedes. Y eso tiene que ver con la formación que ustedes van a recibir. De hecho, desde el liceo, de educación primaria, se provee que trabajen con impresoras 3D. Eso es el impacto. ¿Y cuáles son las competencias que deberíamos nosotros diseñar en ustedes? Eso que está aquí. Todas aquellas que no pueden desempeñar los robots. Es decir, ¿para qué los tenemos que preparar a ustedes? Para hacer tareas que no sean rutinarias. Porque si los preparamos para hacer tareas rutinarias, o sea, tareas que no necesitan pensar, programar es una tarea no rutinaria, necesita pensar. Para programar en tareas no rutinarias, o si no, fácilmente van a ser reemplazados o por robot, o por máquina, o por lo que quieran ustedes, por lectores de escáner, por lo que sea. Por lo tanto, nos tenemos que preparar para la creatividad, para que tengan una comunicación asertiva, es decir, que sepan bien de lo que están hablando, para que trabajen en equipo, para que el pensamiento que desarrollen el pensamiento creativo, la innovación. La innovación y la creatividad realmente no son lo mismo, por si acaso. Forjar redes de trabajo, la inteligencia emocional, la resiliencia, todas esas habilidades que antes se llamaban habilidades blandas, estas, y ahora se llaman habilidades reales, necesarias. Y ahí tienen ustedes distintas cosas. Esto lo revisan ustedes y se dan cuenta. Miren, este es un robotito que lo pueden construir ustedes. Se meten ahí a hurguetear en internet. Esta es una cámara web para visualizar lo que hay, que está barata. Le pueden poner un sensor acá o un procesador interesante que pueda procesar rápidamente video. Para procesar video necesito computadores que procesen, que tengan un poder de cálculo fundamental. Y el poder de cálculo en el video te lo da la tarjeta de video. Por lo tanto, necesito computadores que tengan tarjetas de video dedicadas y no la que trae en la máquina para poder hacer estas cosas. Si ustedes estiman conveniente y algunos días se sacan algún premio y quieren construir un robotito, están obligados a ponerle una cosa como esta. Esa es una placa Raspberry, que son baratas las Raspberry, no, pero a esta Nvidia le incorporó una tarjeta de video dedicada. Y esa tarjeta de video dedicada viene con un montón de núcleos, creo que tiene 64 núcleos. Sí, 128 núcleos trae la tarjeta esa, la GPU. Tiene un procesador, tiene 4 GB de RAM y eso en una plaquita más chica que en una calculadora Casio de esas chiquititas. Y ahí eso se lo conectan ustedes al robot acá
Ese es el cuerpo del robot, el cerebro, el corazón. Y ahí andan en una maquinita chica y como consume poco, lo alimentan por batería y funciona. Ahí se los dejo yo tirados nomás para el futuro nomás. Ya, eso es el impacto que van a tener ustedes. Así que se los dejo ahí, este documento, para que le echen una miradita nomás. A eso aportamos nosotros. Cuando les digo yo, estas cosas de ingeniería de software sí son propias del informático, sí. Pero yo debo entenderlas porque mi vida va para allá. Nosotros definimos un problema con todas estas etapas que están acá. Nosotros le hicimos toda esta definición, que es la definición que hace cualquier ingeniero en cualquier proyecto, cualquier proceso, cualquier cosa que haya resuelto el problema. Dicen que más o menos es la misma alternativa. Lo único que le quitan es la codificación. Cuando algún ingeniero recibe un problema, analiza el problema, lo resuelve el problema como sea, verifica que ese problema esté correcto, documenta lo que hizo y lo envía, ¿no? Es la misma historia. El informático, a su vez, hace una pequeña definición más pequeña. El informático siempre les va a hablar que está en la etapa de definición del problema, está en la etapa de desarrollo del problema, el problema está en el mantenimiento, en la etapa de mantenimiento. Esas son las tres. Y ellos engloban algunas de estas áreas. La definición es toda esa primera etapa de análisis y lo que el informático le llama la especificación de requisitos o requerimientos. Es decir, preguntarle al usuario qué es lo que quiere usted realmente. ¿Qué quiere hacer usted, don usuario? El desarrollo, lo que ya mencionamos, el diseño, la implementación y la verificación, y el mantenimiento, que son las mejoras y las correcciones. Así habla el informático. Cuando usted escucha a un informático decirle estoy en la etapa de definición, está recién pensando el problema. Cuando le diga no, estoy en la etapa de desarrollo, está programándolo ya. Entonces ya pasó por la primera etapa. Y cuando diga no, mi proyecto está en producción o en mantenimiento, porque ya usted se desligó del problema. Esa es la sintaxis. Recuerden que nosotros en esta primera etapa tenemos, en el modelo formativo de ustedes, tiene tres áreas. Tiene un área que es ciencias básicas, tiene otra área que es ciencia de la ingeniería y tiene otra área que es ingeniería aplicada, en donde cada una de esas áreas cumple un objetivo. Este ramo mío apunta a trabajar un poco el tema de las ciencias de las ciencias básicas y por otro lado, ciencia de la ingeniería, es decir, entregar un lenguaje común para que todos los informáticos, industriales, electrónicos, civiles, más o menos se entiendan, hablen más o menos un idioma parecido. Eso es la ciencia de la ingeniería, por si acaso. Y después viene la ciencia aplicada, o la ingeniería aplicada, que es la especialidad de cada uno de ustedes. Aquí este es el ciclo de vida. Pasamos siempre de definición a desarrollo. Si hay problema en el desarrollo, volvemos a la definición. Si salimos del desarrollo, caemos en mantenimiento. Si hay problema en mantenimiento, podemos caer en desarrollo nuevamente o podemos devolvernos a definición. Esa es la línea. El problema es que usted va a estar aquí afuera controlando esto, porque usted va a controlar la empresa, va a controlar los equipos de desarrollo. Entonces, cuando usted le digan, jefe, encontramos un error grave en lo que mandamos a hacer en el software, que no se ajusta a lo que nosotros indicamos o especificamos. Entonces ustedes dicen, entonces hay que mandarlo a que lo revisen de nuevo. Sí, perfecto, hay que mandarlo ya. Pero usted como industrial dirá, chuta, tuvo un mes aquí y otro mes acá. Pagué 2 meses por algo que está malo. Es grave eso. Entonces yo tengo que verificar efectivamente, o sea, asegurarme que las cosas vayan fluyendo como corresponde. Y aquí, obviamente, los ingenieros trabajan con metodologías. Un ingeniero no trabaja sin metodologías, no trabaja ensayo y error, no trabaja tipo maestro chasquilla, no hace artesanía, hace ingeniería. Y la fase del desarrollo, está claro, hay que implementar una metodología que gracias nos da al utilizar metodologías, como les dije yo, en la parte anterior cuando vimos metodologías para la resolución de problemas, me da que mis soluciones, que en el caso mío son programas, no son tan rígidas, es decir, son fácilmente o son flexibles y son fácilmente moldeables hacia otra solución. Si no trabajo con metodologías, es muy probable que aumente mis errores y por lo tanto pierda excesivamente el tiempo. ¿Por qué? Porque paso más arreglando los errores que resolviendo cosas nuevas. Y lo que yo escriba
no puede ser adaptado con facilidad, lo que le decía yo, rigidez en los programas. Y la documentación de baja calidad, es decir, nadie sabe qué es lo que hace mi programa. Para eso, también nosotros hemos dicho que vamos a utilizar una metodología que se denomina diseño descendente. ¿Esta metodología en qué consiste? En dividir un gran problema en pequeños problemas. Es lo que yo les había mencionado. Punto. Nada más que eso. Dividimos en pequeños problemas. A eso le llamamos nosotros dividir para vencer. Y al dividir ya en una cierta cantidad de problemas, tomamos nuevamente un subproblema y le aplicamos la misma metodología. ¿Lo podemos seguir dividiendo esto? Sí, lo volvemos a dividir. A eso le llamamos nosotros refinamiento sucesivo. Por lo tanto, la metodología del diseño descendente tiene la parte de dividir en problemas y iterar sobre esas divisiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que la experiencia me diga a mí, este problema no lo puedo seguir resolviendo más, no lo puedo seguir dividiendo más. Esa es la metodología. Esa metodología nos genera cosas como esta. Habrá un programa principal, que será el módulo o subprograma de mayor jerarquía, que llamará los siguientes módulos. En el fondo, hablamos de niveles, un árbol. En el nivel 0, los informáticos comenzamos a contar desde el 0 por si acaso, no desde el 1, del nivel 0 en adelante. El problema está en el nivel 0. En un nivel 1 yo detecté que mi problema está compuesto de dos subproblemas. Ah, perfecto. En el nivel 2 descubrí que el primer subproblema consta de un nuevo subproblema y el segundo subproblema del nivel 1 tiene tres subproblemas asociados que debo resolver previamente. Después paso a una siguiente etapa y me doy cuenta que solamente el primer problema del segundo subproblema se puede dividir. Y divido y resuelvo cada uno de estos cuadraditos por separado. ¿Por qué? Porque son problemas independientes. Después los junto y tengo la solución de mi problema. Así de simple. Eso es la metodología de solución de problemas. A esto lo llamamos nosotros un árbol de problemas. En realidad son las raíces que van para abajo. Debería plantarlo hacia arriba, pero generalmente se dibujan así, hacia abajo. Y podría tener muchos niveles. Imagínense un problema gigantesco, puede tener cientos de niveles. Y cada uno de estos subproblemas generalmente se le asocia o se le asigna a un determinado ingeniero. Es como en la NASA, ¿cierto? Ustedes han visto las películas de la NASA, como 500 ingenieros para lanzar un vuelo. Uno es encargado del motor 1, del motor 2, el otro encargado de las luces, el otro el encargado del sistema de refrigeración, el otro del sistema eléctrico. Cada uno se especializa en su área y sabe que su problema es ese. Y él lo domina al revés y al derecho. Es la misma historia que tratamos de hacer nosotros acá con estas cosas. Eso, antes de continuar, voy a saltar un poco estas transparencias hacia abajo para volver después a ella, porque necesito asociar lo que vamos a comenzar, lo que vamos a conversar, lo necesito asociar a lo que ustedes ya vieron. Acá están. Las estructuras algorítmicas. Cada vez que yo entrego la solución de un problema, me baso en estas tres estructuras, que ustedes las mencionaron y las conocen ya. Ustedes saben cuando estoy hablando de algo secuencial, saben cuando estoy hablando de algo condicional, y ustedes saben cuando estoy hablando de algo iterativo. ¿Por qué? Porque lo vieron aquí en Python. Cuando yo les dije este y este, esas cosas entonces son secuenciales. ¿Qué es una estructura secuencial? Instrucciones que van uno a uno, paso a paso. Después vimos nosotros instrucciones que eran condicionales o de preguntas. Podía tener esta o podía tener esta de acá. ¿Se dan cuenta? Esas son las de selección, la estructura algorítmica de selección o condicionales que están acá. Y finalmente tenemos las repetitivas, que nosotros teníamos dos. Teníamos esa que repetía una cantidad exacta de veces o esta que se quedaba repitiendo por siempre. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que las condicionales siempre tienen una pregunta que hacer. Y yo mezclaba estas cosas, ¿se acuerdan ustedes? Mezclaban estos. Ustedes decían de repente, no, este aquí. Ah, no, y este lo podemos meter acá. O ahí ya. Y este voy a ir acá adentro. Y este voy a ir acá adentro. No tengo idea qué es lo que haría aquí, pero ahí voy viendo qué puede ser. ¿Se dan cuenta? Ya este otro le podría decir acá. Y este le podría decir esto de acá. Y ahí voy a jugar con las condiciones.
Y ahí empiezo a probar. Esas tres estructuras básicas que vimos son las que nosotros llamamos estructuras secuenciales, estructuras iterativas y estructuras condicionales. Es decir, las iterativas me permiten repetir un mismo proceso varias veces, las condicionales me permiten preguntar y tomar una decisión en un momento dado, qué camino sigo, y las secuenciales son las que me indican que tengo que ir avanzando. Esas tres estructuras, todos los problemas de la vida diaria real nuestra se resuelven en función de esas tres estructuras. No hay más. No hay más. Yo no podría inventar una nueva estructura o algo raras. Ya, jóvenes, los voy a tener que dejar hasta aquí. Eso es lo que quería llegar yo justo hasta esta parte nomás, para no tener que seguir avanzando, porque no tiene sentido. Vuelvo a repetir, después ustedes se han tomado un descanso, así que voy a parar un poco ya la grabación. Voy a llegar hasta acá.